En nuestro canal ya hemos hablado de dos grandes crisis económicas cuyo epicentro fue Estados Unidos, pero el mundo es mucho más amplio y otros países también han atravesado graves problemas económicos. Hoy vamos a hablar de uno de los episodios más importantes fuera de Occidente, la crisis financiera asiática de 1997. Esta crisis tuvo lugar entre julio de 1997 y diciembre de 1998 y afectó principalmente a varios países del sudeste y este asiático, entre ellos Tailandia, Corea del Sur, Indonesia y Malasia. Durante los años previos a la crisis, la economía de esta región crecía de forma muy acelerada. A ojos del mundo parecía un verdadero modelo de éxito. Sin embargo, detrás de ese crecimiento se escondían una serie de debilidades estructurales que con el tiempo terminarían provocando el colapso. Entre los principales problemas de sus sistemas económicos podemos destacar las burbujas bursátiles y financieras. Muchos activos estaban claramente sobrevalorados, lo que provocó que las carteras de inversión de los bancos fueran de baja calidad. La falta de regulación y supervisión, la escasa transparencia y el favoritismo jugaron un papel clave. En países como Corea del Sur, los estrechos vínculos entre bancos y grandes conglomerados industriales hicieron que muchos créditos no se destinaran a los proyectos más productivos. Esto provocó que la salud de los bancos estuviera directamente ligada a la situación financiera de esos conglomerados. En tercer lugar, el problema más grave de todos, la excesiva deuda externa. Bancos y grandes empresas habían solicitado enormes cantidades de financiamiento en moneda extranjera, principalmente en dólares. Para empeorar la situación, gran parte de esa deuda era de corto plazo, lo que hacía a estas economías extremadamente vulnerables. El inicio formal de la crisis se produjo en julio de 1997, en Tailandia. Hasta ese momento, el país había mantenido un tipo de cambio fijo frente al dólar, pero el elevado déficit de cuenta corriente y el excesivo endeudamiento externo comenzaron a generar desconfianza entre los inversores internacionales. Anticipando una posible devaluación, los inversores empezaron a vender masivamente el baht, la moneda tailandesa. La presión fue tan grande que el Banco Central no pudo sostener la paridad, ni siquiera utilizando sus reservas. Finalmente, en julio de 1997, Tailandia se vio obligada a dejar flotar su moneda, lo que provocó una fuerte devaluación. Este episodio no se quedó ahí. En las semanas siguientes, situaciones similares se repitieron en Malasia e Indonesia, y en Corea del Sur, el won llegó a depreciarse alrededor de un 30%. La devaluación de las monedas tuvo un efecto devastador. El costo del financiamiento externo aumentó de forma abrupta, justo cuando los niveles de endeudamiento ya eran muy elevados. La deuda denominada en moneda extranjera se encareció enormemente en términos de moneda local. Muchos acreedores internacionales decidieron no renovar las líneas de crédito, agravando aún más la situación. Un ejemplo clave fueron los bancos japoneses, que en ese momento atravesaban su propia crisis interna, desde comienzo de los años 90 y no estaban en condiciones de refinanciar préstamos. Como resultado, numerosas empresas quebraron y muchos bancos se declararon insolventes, profundizando la crisis económica y social. Para hacer frente a una crisis de esta magnitud, los gobiernos de los países afectados tuvieron que tomar decisiones rápidas y en muchos casos dolorosas. En primer lugar, se actuó directamente sobre el sistema financiero. Países como Corea del Sur, Indonesia y Tailandia cerraron, fusionaron o intervinieron en gran número de bancos y entidades financieras que se encontraban en situación de insolvencia. El objetivo era evitar un colapso total del sistema y restaurar la confianza de los ahorradores y los inversores. Dada la gravedad de la crisis, también fue imprescindible el apoyo internacional. Las principales organizaciones financieras internacionales, junto con varios países desarrollados, ofrecieron paquetes de rescate. El Fondo Monetario Internacional concedió préstamos de gran magnitud a los países afectados. Estos créditos estuvieron acompañados de condiciones, como recortes de gasto público, subidas de impuestos y cambios profundos en la política económica. A este refuerzo se sumaron el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, que aportaron recursos adicionales para apoyar la recuperación económica, estabilizar los mercados y evitar que la crisis se extendiera a otras regiones del mundo. La crisis financiera asiática de 1997 dejó enseñanzas muy importantes, no solo para los países afectados, sino para toda la economía mundial. En primer lugar, puso de manifiesto la importancia de contar con sistemas financieros sólidos, bien regulados y transparentes. El crecimiento rápido, cuando no está acompañado de controles adecuados,
pueden generar desequilibrios muy peligrosos. También dejó clara la vulnerabilidad de endeudarse en moneda extranjera, especialmente cuando esa deuda es de corto plazo. Una simple devaluación puede multiplicar el peso de las obligaciones financieras y llevar rápidamente a la quiebra a empresas y bancos. Otra lección clave fue el papel de la confianza de los inversores. En economías cada vez más globalizadas, los flujos de capital pueden entrar con rapidez, pero también pueden salir de forma abrupta, provocando crisis profundas en muy poco tiempo. Entender lo que ocurrió en 1997 no es solo mirar el pasado. Es una herramienta clave para analizar las crisis actuales y futuras y para comprender por qué la regulación financiera, la transparencia y la gestión responsable de la deuda siguen siendo temas centrales en la economía global. Porque al final las crisis económicas no surgen de la nada, se gestan poco a poco y conocer su historia es el primer paso para evitar que se repitan. Si te interesa el contenido económico, te invitamos a echar un vistazo a nuestro canal. Tenemos muchos más videos que te podrían gustar. No olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte a nuestro canal.